Damos un cordial saludo y una bienvenida cálida para todos los que nos ven en este momento. Iniciamos este panel de expertos con esas tres panelistas invitadas, donde estaremos abordando cómo el feminismo influye en el quehacer profesional del trabajo social. Procedo a nombrar a cada una de las panelistas invitadas. Nos acompaña Ruth Viviana Pulgar Galvis, Jamie Paola Rueda Ordóñez, Disney Castrillón Cano. Sean todas bienvenidas. Estamos expectantes de todo lo que podremos dialogar e interactuar durante este panel. Y es menester, antes de darles la palabra, recordar el vínculo tan importante que hay entre ambas posturas, desde la disciplina del trabajo social y el feminismo como una corriente filosófica y política. Recordemos que trabajo social es una profesión que inició implementado por mujeres desde la época en que era filantrópico. Se empieza a tener una evolución hacia la asistencia social. Principalmente eran las mujeres quienes desarrollaban estas labores y fueron las féminas quienes ayudaron a la cientificación de la disciplina. En el caso de mujeres como Jane Addams, Mary Richmond, quienes impulsaron el postura del trabajo social en la academia como tal y le ayudaron a aislarse completamente de ser algo simplemente paternal. Entonces ya a partir de ahí empezamos a ver un vínculo importante entre el feminismo que busca o tiene sus inicios en luchas sociales para beneficiar a las mujeres, y el trabajo social también busca hacer luchas sociales ya en un amplio campo a nivel general. Entonces, partiendo desde esta postura, vamos a escuchar a Ruth Viviana, quien tiene su ponencia para explicarnos cómo el feminismo ha influido en el trabajo social y en su quehacer profesional. Bienvenida una vez más, Viviana, te damos la palabra. Gracias, Heine y compañeras, por el espacio. Bueno, desde las perspectivas feministas que presenta Susaeta Racero y Romana Alonso, entiendo que el trabajo social no como un oficio neutral, sino como una práctica situada eh, en la ética y la política. Esta mirada me cambia el lugar en el que intervengo. Me invita a leer el abuso sexual contra las mujeres como un fenómeno estructural y no solo como un problema individual. Este giro de lo individual a lo estructural transforma la forma de acompañar, de preguntar y de diseñar respuestas, porque me impide culpabilizar a la mujer y me obliga a mirar el entremado de poder que sostiene la violencia. Esta corriente me ayuda a revisar mis puntos ciegos. Los autores critican cuatro lógicas que a veces sin querer se filtran en la práctica: el apoliticismo, la psicologización, el universalismo y el feminismo hegemónico. Tomarme en serio estas críticas me sitúa con humildad, reconozco el poder que tengo en la relación profesional y pongo en el centro la voz y el contexto de cada mujer. El feminismo politiza mi práctica de manera concreta. Lo personal es político, no es un eslogan, es un criterio de trabajo. Cuando una mujer narra una agresión, no me quedo solo en técnicas reparatorias, hago el esfuerzo por desnaturalizar la violencia, nombrar el patriarcado y al mismo tiempo construir rutas colectivas de afrontamiento que reduzcan la culpa y rompan el aislamiento. Esto implica, por ejemplo, revisar el lenguaje para evitar de toda forma la revictimación, asegurar el consentimiento informado en cada paso y abrir espacios grupales de apoyo donde la sororidad tenga un lugar real. Aquí en mi rol es hablar por ellas, sino agenciar procesos con ellas, favoreciendo su autonomía y su capacidad de decisión. La perspectiva interseccional se vuelve una brújula. No existe una mujer
tipo ni una experiencia única de violencia. En la práctica, esto me pide hacer lecturas diferenciales, preguntar por condiciones de clase, edad, etnia, migración, orientación sexual, discapacidad, territorio, y reconocer que esas variables cambian los riesgos, los accesos y las formas de nombrar el daño. Cuando acompaño a una mujer migrante y afrodescendiente o indígena, por ejemplo, entiendo que operan capas de sexualización y racialización que profundizan la vulnerabilidad. Esta conciencia me lleva a ajustar de modo e intervenir tiempos, escenarios, apoyos, articulaciones institucionales para no replicar el control ni el colonialismo profesional. Esta corriente nos ofrece criterios operativos para los 3 niveles de intervención de trabajo social, que las autoras traducen en claves muy aterrizadas. Superar la psicologización y trabajar el relato en clave de abuso de poder y de confianza. Ayudar a la mujer a reconstruir su historia con palabras propias. Es un acto de evolución y dignificación. Aquí el foco no es que se adapte, sino que recupere agencia, nombres y redes. El tipo familiar es prevenir y discutir los patrones transgeneracionales de abuso, abrir diálogos intergeneracionales y trabajar nuevas masculinidades. Esto exige marcos del cuidado que respaldan a quien decide hablar y mecanismos claros para gestionar los riesgos dentro del hogar. El feminismo me recuerda que mi tarea también es incidir en políticas públicas, ver el abuso como una violencia de derechos humanos. Me llama a articular respuestas integrales, jurídicas, psicosociales, educativas, económicas y culturales, con enfoque interseccional y la participación real de las mujeres que en el diseño y la ejecución y la evaluación, si el Estado y los programas tratan estos hechos como casos aislados, terminan reforzando la desigualdad. Mi aporte profesional es insistir en políticas que ataquen causas y no solo con síntomas, sino que reconozca la diversidad de experiencias, sin importar marcos externos que no conversan con el territorio. En síntesis, mi aporte es una ética de la relación y estrategia de transformación. Ética porque me obliga a revisar mis privilegios, a escuchar con respeto radical y a no apropiarme de la voz de otras. Estrategia porque me da herramientas para pasar de la individualización de lo social a la organización comunitaria y a la incidencia estructural. Cuando miro mi oficio, entiendo que acompañar no es corregir conductas, sino ampliar libertades y abrir caminos de justicia. Eso para mí es hacer un trabajo social crítico con perspectivas feministas. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias a ti, Viviana, por tu ponencia tan interesante donde plantea la politización de la mujer, porque no, el trabajo social no debe tener un enfoque psicologizante, como lo decías, ni tenderse hacia el paternalismo, sino que hay que hacer desde el ámbito político, porque los seres humanos somos políticos por naturaleza y la mujer debe ser vista como política. Muchísimas gracias, Viviana. Damos la palabra ahora a Disney Castrillón. Cabe aclarar que el tiempo de sus intervenciones es libre, pueden hablar con tranquilidad. Entonces, Disney, pues te escuchamos ahora tu ponencia. Muy buenas noches, Janet. Gracias por el espacio. Hablando un poco sobre los aportes del feminismo para la intervención del trabajo social, este artículo explora en detalle cómo el feminismo en particular, el latinoamericano, ha aportado ideas claves para que el trabajo social mejore su manera de intervenir en casos de abuso sexual contra mujeres. El punto central aquí es que el abuso sexual no es un problema personal,
sino una manifestación de la violencia de género, la cual proviene del patriarcado, lo que hace que este sistema de poder masculino ha creado un ambiente en el que la opresión de las mujeres se ha vuelto algo normal a lo largo de la historia y ha afectado en todos los aspectos de la vida. El feminismo nos ofrece una nueva forma de ver este problema basándose en la idea de que lo personal es político. Eso significa que las experiencias de vida de las mujeres, incluso las más íntimas y dolorosas, como el abuso sexual, están profundamente conectadas con las estructuras de poder de la sociedad. Al entender esto, el feminismo nos ayuda a ver que el abuso no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la seguridad, de la desigualdad, perdón, entre géneros y del dominio masculino. La meta de esta visión feminista es sacar a la luz esas causas estructurales y culturales para poder erradicar la violencia. Se hace una diferencia entre el feminismo más tradicional, llamado liberal, y los enfoques que han surgido en América Latina. Se critica este feminismo por haber ignorado las realidades de las mujeres más vulnerables, asumiendo que la experiencia de la mujer occidental de clase media era más universal. El feminismo latinoamericano es mucho más visto como útil porque se enfoca en problemas específicos de la región, como la doble brecha de justicia social y de género, que afecta a las mujeres más pobres. Se valora el feminismo comunitario, que resalta la conexión entre el patriarcado y el colonialismo. Este enfoque busca sanar y dar luz a las mujeres indígenas que a menudo sufren abuso sexual en contextos de racismo, pobreza, opresión cultural. En resumen, el trabajo social debe dejar al lado la neutralidad y enfoque individual para convertirse en una disciplina con un compromiso político que se aboga por modelos que empoderen e involucren a las mujeres en sus propios procesos de sanación y que busquen transformar las estructuras de la sociedad que perpetúen el abuso. Como finalmente pues se hace un llamado a las políticas públicas para que de alguna u otra manera aborden el abuso sexual de manera integral y desafíen las estructuras de poder que lo permiten. Muchas gracias. Ese es mi aporte. Muchas gracias a ti una vez más, Disney. Muy importante lo que planteas, porque el feminismo entonces expone que la gran mayoría de situaciones que afectan a la mujer son por causas estructurales ajenas a ellas, muchas veces puestas de forma coercitiva y que pues tal vez por mucho tiempo se llegaron a pensar como problemas personales, psicologizados, pero lo que tú expones y el del feminismo latinoamericano puntualizando en nuestro contexto histórico y cultural, entendemos que muchas de las situaciones y problemáticas que viven las mujeres hoy en día son por cosas ajenas a ellas mismas y aún así se ven afectadas. Muchísimas gracias, Disney, por ello. Vamos con la ponencia de la panelista Jamie Paola. Te damos la palabra, eres libre de exponernos en esta noche. Claro que sí. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, y hay algo también muy importante que hoy quería mencionar en este espacio, y es de pronto quizás cómo el feminismo latinoamericano y comunitario nos aporta al trabajo social, ¿cierto? Esto es una visión crítica de las desigualdades estructurales, ¿sí? Como ahorita anteriormente lo recetaba la compañera Viviana, ¿cierto? Sobre el patriarcado, el racismo, colonialismo, entendiendo pues como la violencia contra las mujeres como un problema social y obviamente no individual, ¿sí? Este enfoque promueve pues como una intervención política y comunitaria
y muy interseccional, orientada a la equidad y la justicia social, ¿cierto? También cabe resaltar que autores como Fernando Montaño y Lehner descartan que las desigualdades de género son construcciones sociales transformables y pues que más allá de reformas legales se requiere un cambio cultural. Y pues así el trabajo social feminista buscaría empoderar a las mujeres cuestionando el sexismo y redefinir la profesión para combatir con la opresión y construcciones y la opresión y construir sociedades más inclusivas. Muchas gracias. Gracias, Jamie. Entonces, una vez más agradezco las ponencias de cada una y ya para este espacio voy a hacerles una pregunta para cada una de ustedes y al finalizar también abro el espacio para que puedan preguntarse si así lo desean entre ustedes sobre todo la temática que estamos planteando en este momento. Comienzo con la compañera, perdón, con la compañera Disney. Einer, disculpa, no te veo. Hola, ¿me ven ahí? Sí, bueno, continuamos entonces con el proceso. Compañera Disney, ¿de qué manera el feminismo ha cuestionado la supuesta neutralidad del trabajo social y cómo esto transforma la práctica profesional en sus distintos niveles? Einer, disculpa, vuelvo, se le fue la cámara. Ahora sí. Bueno, De- dando respuesta a su pregunta, considero que el feminismo ha mostrado que el trabajo social no es una práctica neutral, sino que está situada en contextos de poder. Esto implica que cada intervención debe reconocer las estructuras que reproducen desigualdades, como el nivel individual, que es donde se supera la visión psicologizante y se emplea el relato y la narración como herramienta para devolver la dignidad y agencia. El nivel familiar es donde pues, se cuestiona los roles de género y, y las violencias heredadas, promoviendo nuevas masculinidades y relaciones de cuidado equitativas. En el nivel comunitario o social se impulsa a la organización, la solidaridad y la construcción de redes de apoyo que fortalecen la acción política de mujeres y grupos históricos marginados. Esa sería pues como mi respuesta a su pregunta, Jainer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Compañera Ruth Viviana, exponente, tengo esta pregunta para ti. Ahora mencionabas 4 lógicas que es necesario combatirlas. Por favor, amplía un poco este tema, coméntanos sobre ellas y cómo el feminismo propone combatirlas desde el trabajo social. Bueno, las 4 lógicas son apolicitismo, que oculta intervenciones, pueden reproducir desigualdades. La psicologización reduce los problemas al mundo interno, ignorando sus raíces sociales y estructurales. El universalismo homogeniza a las mujeres, invisibilizando sus diferencias. Feminismo hegemónico habla del nombre de otras desde marcos eurocéntricos, desconociendo saberes territoriales. Feminismo propone superarla mediante una práctica situada ética y política que escuche radicalmente, reconozca las diferencias, incorpore la interseccionalidad y abra espacios de autonomía en vez de imponer soluciones paternalistas.
Muchas gracias, Viviana. Eh, Ponente Jamie Paola, la pregunta para ti es, hablando de esa interseccionalidad que menciona Viviana, ¿cómo influye eso en situaciones de violencia de género y qué pasa cuando es ignorada? Claro que sí. Muy buena tu pregunta y es esa interseccionalidad eh, precisamente nos permite reconocer que no existe solo un tipo de mujer, ¿sí? Ya también se ha mencionado un poco que esas experiencias de violencia varían según la clase, la edad, la etnia, orientación sexual, ¿sí? Etcétera. Y pues así evitamos con esta perspectiva que el trabajo social haga intervenciones de una manera diferente, ¿sí? Evitando el colonialismo profesional y como esa revictimización, ¿sí? Y pues corremos el riesgo de, si llegamos a ignorar esta perspectiva, es que ofreceríamos respuestas muy homogéneas que no atenderían en realidad a necesidades reales, reproduciendo precisamente esa exclusión que viven hoy las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Jamie. Bueno, como les había comentado ahora, abro el espacio. Por favor, me levantan la mano si desean hacerse preguntas entre ustedes sobre la temática que estamos tratando acerca de cómo las corrientes feministas han influido en el quehacer profesional del trabajo social. Pueden levantar la manito para que Disney tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jainer. Sí, yo tengo la siguiente pregunta para la ponente Viviana Galvis. ¿Qué críticas plantea el feminismo latinoamericano al feminismo liberal y por qué se considera más pertinente para la realidad social de América Latina en el ámbito del trabajo social? Bueno, Disney, el feminismo latinoamericano critica la libertad por asumir que la experiencia de la mujer occidental de clase media era universal, dejando por fuera a mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes o migrantes. En contraste, el feminismo latinoamericano se enfoca en visibilizar la doble brecha de género y justicia social, reconocer el impacto del colonialismo, rescatar saberes comunitarios y territoriales y dar voz a las mujeres históricamente silenciadas. Esto hace más pertinente en América Latina porque responde a contextos de desigualdad atravesados por raza, clase, etnia y el territorio donde el trabajo social interviene cotidianamente. Muchas gracias, Ruth Viviana. Jamie, veo tu mano levantada. Puedes proceder a hacer tu pregunta, por favor. Sí, claro que sí. Voy a hacerle la siguiente pregunta a la ponente Disney. Bueno, quisiéramos saber qué paralelismo histórico y conceptuales pueden establecer entre los orígenes del feminismo y del trabajo social y cómo esto influye en la configuración de la profesión. Hola, Jamie. Bueno, dando pues como respuesta a lo que me Perdón, está preguntando, no te estoy escuchando. ahí me escucha, ¿me escuchan? Sí, Y bueno, dando respuesta a la pregunta, considero que ambos movimientos surgen como respuesta a problemáticas sociales de género, pues en sus inicios fueron impulsados principalmente por mujeres desde espacios no reconocidos académicamente. Tanto el feminismo como el trabajo social cuestionan la neutralidad
El primero desde la política y el segundo desde la intervención. Esta afinidad histórica ha permitido que el feminismo otorgue al trabajo social un horizonte emancipador, ético y político, alejándolo del asistencialismo y orientándolo hacia la justicia social. Muchas gracias. A ti, Disney. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, Ruth Viviana, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacer a tus compañeras? Por favor, adelante. Sí, esta pregunta va para mi compañera Jane. En el marco del feminismo, ¿cuál es el papel del trabajo social en la construcción de políticas públicas? ¿Cómo se redefine su compromiso político y ético frente a las mujeres y comunidades más vulnerables? Claro que sí, mira, el trabajo social es indispensable que incida en la creación de estas políticas públicas, pero con un enfoque, en este caso feminista e interseccional. Esto significa no tratar los casos de violencia como hechos aislados, sino como violación evidente a los derechos humanos que requieren esas respuestas integrales, jurídicas, psicológicas, educativas, culturales, ¿sí? Y obviamente su compromiso político y ético se redefine en escuchar con mucho respeto, eh, pero ser muy radical, conocer pues los saberes territoriales, acompañar esos procesos colectivos, obviamente de transformación, y como lo habíamos dicho anteriormente, luchar con esas estructuras que reproducen la desigualdad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas por sus preguntas y sus respuestas. Es muy enriquecedor todo lo que se conversa porque podríamos sintetizar la información comprendiendo que el feminismo ha sido un aporte, o perdón, no ha hecho un aporte más bien bastante significativo a la profesión porque ha puesto a la mujer, no de pronto como ha sido vista durante muchos años, en épocas pasadas, como un simple componente del hogar dentro de la sociedad, sino que el feminismo plantea a la mujer como parte de la sociedad, como agente político, como ser real, como ser sintiente, como ser que está afectado por problemas estructurales. Entonces el feminismo viene a sacudir esos cimientos del trabajo social. De pronto se ha sido reiterativo en lo que hemos comentado de no ser psicologizantes, de no ser paternalistas, de no ser asistencialistas, porque no se trata simplemente de brindar una ayuda psicológica a la mujer, sino que realmente se trata de transformar su vida, transformar su realidad, pero entendiendo que ella debe ser partícipe de ello, que no es simplemente corregir una conducta, sino que la mujer tiene las capacidades para transformar su realidad y emanciparse de todo aquello que la está afectando. Y también el feminismo nos ayuda a contextualizarnos porque se ha hablado que hubo por mucho tiempo una homogeneidad donde a todas las mujeres se les calificaba por igual por el simple hecho de ser mujeres, cuando ninguna mujer es igual a la otra. Realmente cada una tiene su historia, tiene su cultura, tiene su manera de ver la vida, su cosmovisión, y el feminismo que enfoca, que les ayuda a entender a cada una de ellas desde su propia perspectiva, desde su propia realidad, entendiendo que es muy diferente la mujer que vive en Europa, en la clase media, a la mujer indígena que encontramos en alguna de nuestras culturas aquí en Colombia. Entonces el feminismo nos ha impulsado a los trabajadores sociales a reconocer esto para que las intervenciones no sean neutrales, no sean tan pasivas, sino las intervenciones activas que realmente provoquen una transformación en la realidad. Una vez más, les agradezco a cada una de ustedes, gracias por la participación, gracias por sus investigaciones, por sus aportes. Quedamos entonces despedidos de esta reunión, damos finalización a este panel de expertos. Que tengan un Muchas feliz gracias, resto. Jainer, a usted por el espacio. Gracias, Jainer. Que esté muy Bien. bien.
Chao.